atención, no llama la atención internacional como lo debería, pero es más grave porque es el mismo persona que ostenta el poder el que está matando a su propio pueblo. No es una guerra entre naciones, es una guerra interna donde obviamente el que ostenta el poder tiene las armas ante un pueblo indefenso. También no puedo dejar de mencionar la reciente reunión de las Naciones Unidas, en donde vimos fotos del presidente Bukele con el canciller Moncada de Nicaragua. Y lo traigo a colación porque en una última conferencia, creo que fue en enero, con el doctor Miguel Ángel Martín, nos recordaba y nos decía de la participación de Nicaragua ante la CELAC, de que debíamos ser cuidadosos y atentos, porque eso es lo que pretende el régimen, de dar una imagen de normalización. Pero también traigo a colación, ahorita nosotros los nicaragüenses sabemos, pero creo que la comunidad internacional no termina de darse cuenta que en esta semana a la fuerza con paramilitares sacaron de sus oficinas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a la vicepresidenta. Y no es que en este momento queramos darle ningún tipo de legitimidad a ese poder del Estado, porque han venido empañando y siendo cómplices de todas las atrocidades, pero es nada más una muestra de la criminalidad y del actuar de este régimen ilegítimo y criminal. También creo que es importante mencionar, siempre recordar el informe del GREN, que ya un año después fue ratificado, lo que ellos señalan como crímenes de lesa humanidad, y como vuelvo y repito, los nicaragüenses lo hemos venido señalando, y en donde en el numeral 183 y 184 señalan, identifican a la Policía Nacional y al Ejército Nacional con sus vínculos y sus raíces y su origen con la Policía Sandinista de 1979 y el Ejército Popular Sandinista del 79. Es una cosa que debemos siempre resaltar, que las armas están en manos de este régimen ilegítimo, y hoy en día, aunque en el informe no lo refleja, creo que debemos resaltar cómo la justicia misma, si algunos podían creer que tenía alguna independencia, con estos actos de esta semana demuestran la criminalidad, la falta de debido proceso, y lo importante de esto es que todas esas acciones no solo son conducidas por la pareja Ortega y Murillo, sino por su actor político criminal Néstor Moncada Lao, que viene cometiendo estos crímenes de lesa humanidad desde los años 80. Por último, y más importante que todo, el premio OTCA de las organizaciones demócratas cristianas de las Américas, que nuestro amigo, el ingeniero Benjamín Lugo, estuvo participando en México en representación de la Mesa de Concertación Democrática. Es de resaltar, y no he podido constatar ni confirmar si está hoy en la sala Benjamín, pero estamos muy ansiosos de que nos pueda dar su experiencia de lo que ocurrió, además de lo que ya vimos en público. Y lo traigo a colación porque también nuestro invitado de hoy, el doctor Miguel Ángel Martín, pues tiene excelentes relaciones con el presidente Pastrana de Colombia y sus colegas que también estuvieron en esa reunión. Yo quisiera, como hoy día vamos a hablar de la responsabilidad de proteger, recordar y citar las palabras del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, hace 4 años, cuando se refería al caso venezolano y explicaba la responsabilidad de proteger, dijo, y abro comillas:
Lo cierto es que la responsabilidad de proteger significa el rechazo a la indiferencia de la comunidad internacional de cara a crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio Estado contra su propia gente. La responsabilidad de proteger legitima la responsabilidad legal y visibiliza la obligación moral de la comunidad internacional que tiene en la protección de los derechos humanos, sea donde sean violados gravemente en el mundo. La lógica es muy sencilla. Cuando el Estado fracasa, intencionalmente o no, cuando el Estado falla en su responsabilidad primaria de proteger los derechos humanos de su gente, la comunidad internacional asume esta responsabilidad como suya. Sería una actuación inmoral de la comunidad internacional, y en este caso específicamente de la OEA, y viniendo a las palabras del secretario, ni siquiera considerar, descartar o a priori descartar el mecanismo de la responsabilidad de proteger. Nosotros hemos venido señalando, y lo dijimos en la reunión de la Cumbre de las Américas del año pasado, en junio, que el régimen actual se constató por la comunidad internacional que es ilegítimo, que no existe ni justicia ni democracia, y celebramos que prontamente va a haber una reunión con el secretario general para casualmente tocar este tema, insistir en la ilegitimidad del régimen, pero también consideramos que es momento de cambiar la narrativa que hasta ahora se viene empujando. Y por eso esta presentación de hoy es importantísima para comprender que la narrativa nos permite construir un plan de acción que no equivale y no significa cascos azules ni invasión internacional ante Nicaragua. El doctor Miguel Ángel Martín, que es doctor en ciencias de la Universidad Católica de Venezuela, es experto en seguridad y defensa y catedrático del National Defense University, la Universidad de Defensa Nacional de Washington, D.C. Es especialista en Derecho Público, es especialista en resolución de conflictos del Instituto de Gobierno en Minneapolis, Estados Unidos. Es profesor o fue profesor de la UCB, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez, funcionario de carrera judicial desde 1985, ejerciendo los cargos de juez de primera instancia, juez de segunda instancia, juez rector magistrado principal de la Sala Constitucional desde 2017, hoy en exilio en Estados Unidos y creyente de la libertad en Venezuela por medio de la justicia, y más importante para nosotros es que es un hermano y identificado por la comunidad internacional como experto en los temas nicaragüenses. Muchas gracias nuevamente por la asistencia y la atención de todos ustedes, y muchas gracias y bienvenido, doctor Miguel Ángel Martín Tortabú. Bueno, gracias por esa presentación, Roberto. Un gran abrazo a todos mis hermanos nicaragüenses. Yo no creo que sea un experto en los temas de Nicaragua, pero sí soy experto en el deseo que ustedes le han puesto por liberar su país y el sueño que tienen porque llegue la democracia, lo cual celebro y lo cual me da mucho orgullo estar aquí, y para mí es un honor compartir con todos ustedes mis ideas de sueños de libertad en la región. Yo quiero comenzar mi disertación eh, no como una conferencia, Nico, sino más bien como unas reflexiones que debemos hacer todos en dos aspectos específicos. Yo quiero hablar un poco sobre la experiencia de la transición, que yo creo que estamos viviendo el cierre de una transición en nuestra región, y Nicaragua no escapa de ello. Y también quiero centrarme un poco en la narrativa de la responsabilidad de proteger, porque a pesar
como bien lo mencionó Roberto, hace 4 años el secretario general de la Organización de Estados Americanos, junto con mi persona y junto con muy pocos políticos venezolanos, estábamos invocando la responsabilidad de proteger como el mecanismo, o como el núcleo del centro de la lucha en la región por llegar a la democracia en Venezuela. No tuvimos el éxito deseado en ese momento, porque Maduro evidentemente sigue en el poder y por eso es que no hemos tenido éxito, pero después con el tiempo nos hemos dado cuenta de dos aspectos que creo que hay que hacer hincapié. El primero es que no ha cesado las causas que invocaron la responsabilidad de proteger hace más de 4 años, no ha cesado, es más, han aumentado. Eso significa que ha habido una resistencia por parte del régimen y otras personas que no son del régimen de atacar esta narrativa. Y yo celebro mucho que todas las plataformas estén haciendo un trabajo de alianza mediante la figura de la concertación política, porque eso demuestra que ustedes han tenido algo que por lo menos en el caso de los venezolanos no ha ocurrido y que está en deuda con la nación, con el pueblo, y es que ustedes están haciendo un ejercicio de democracia y de resistencia a través de la concertación política. Y que pienso y coincido con todos ustedes que este es el camino que los puede llevar verdaderamente a crear una estructura ideal que permita servir a todas estas plataformas bajo un temas unitarios o temas por lo menos concertados, convertirse en la verdadera voz de los nicaragüenses. Porque es una voz que no se escucha en la comunidad internacional, es una voz que no se escucha incluso dentro de la misma Nicaragua, precisamente por el vacío que ha generado la estrategia del régimen de Ortega. Dicho esto, yo quiero hacer mención a 2 aspectos que son importantes. Quiero referirme un poco al tema de las transiciones y por qué, en mi opinión, para mí está terminando un eje de transición y está comenzando una nueva era. Hay 2 hechos emblemáticos en la comunidad internacional que, repito, quiero traerlo a colación en esta oportunidad porque me parece que son antecedentes obligatorios para entender qué es lo que está pasando hoy en día en Nicaragua, qué es lo que está pasando hoy en día en la región, porque para mí no es aislado lo que está ocurriendo en Nicaragua, sino que esto es un esquema que viene trabajando un eje, en mi opinión, un eje del mal para controlar el poder. Son regímenes de las mentiras que se están implementando en nuestra región y utilizan algo que mencionó Roberto, que es la normalización. Lógicamente, como hay un gobierno de facto, que son los que tienen el control del poder, ellos van a hacer todo lo posible para tratar de buscar una especie de legitimidad. Y precisamente ese es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro, porque ellos no tienen legitimidad. Y nosotros no necesitamos que ningún organismo internacional determine que Ortega por lo menos es ilegítimo. Sería muy bueno, lógicamente, pero no lo necesitamos porque cuando uno revisa la legitimidad de origen legal de Ortega, uno puede concluir fácilmente que no tiene un sostenimiento legal válido. Y así lo ha establecido la misma Unión Europea y la misma Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, ya a partir de esa premisa, ya no tiene una legitimidad de origen. Pero adicionalmente, las acciones que viene ejecutando el orteguismo durante todas sus décadas en el poder han generado un daño a la democracia y al bienestar del nicaragüense. No existe un estado de bienestar, que es precisamente el deber que tiene el Estado y el deber principal de los funcionarios del Estado. Por lo cual se cumple una segunda premisa que yo pido que todos lo tengan en cuenta, y es que hay un problema de legitimidad de ejercicio. Por lo tanto, perdió la legitimidad y no la puede volver a recuperar, precisamente porque es una legitimidad que está sustentada en una inconstitucionalidad, que está sustentada en una ilegalidad. Ok, hay 2 hechos que son importantes, que yo quiero referir. Una tiene que ver con un término que incorporó la Organización de las Naciones Unidas en la Asamblea número 49
en el año de 1994, refiriéndose a democracias nuevas, producto de la caída de del comunismo. Se le llamó, a partir de allí comenzó a hablarse de democracias nuevas o democracias restauradas. Incluso hubo una reunión en Filipinas en el año de 1988 y por eso es que se realiza en el año de 1994, en la Asamblea número 49 de las Naciones Unidas, una reunión de los países del mundo hablando de las democracias nuevas o la restauración de la democracia a raíz de la caída del comunismo. Paradójicamente, en nuestro continente, en América, se realiza en el año 2000 la tercera cumbre de las Américas, que fue en la ciudad de Quebec. Y allí ocurre algo inédito, y es que se advierte la emergencia de una inédita crisis democrática en la región, que ha diagnosticado el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo como desencanto con la misma democracia. Y se establece una alerta en nuestra región de que va a presentarse un desencanto en la democracia y que era urgente fortalecer el Estado. Porque si bien nosotros hemos venido en nuestra región desde los años 60 con gobiernos de facto de tipo de corte militar, ahora estamos viviendo gobiernos de facto, escuchen bien, gobiernos de facto que nacen del voto de elecciones. Por eso es que hemos visto cómo en algunos países se han comenzado a hablar de reelección indefinida y no son solo países que están dominados por la izquierda, lo vemos también en la derecha, que empieza a hablarse de reelecciones indefinidas. Y quizás el caso más emblemático, que fue el que prendió todas las alertas, fue el caso en Perú de Alberto Fujimori, donde él llega por el voto, se hace reelegir de una forma irregular, disuelve el Parlamento y después genera una crisis que hasta el día, hoy en día Perú no ha podido superarla. Le ha costado muchísimo. Entonces, posteriormente, en el 2001, se produce la declaración en Santiago de Chile, o sea, se produce una declaración a raíz de una reunión en Santiago de Chile, en donde la OEA va mucho más allá, haciendo referencia a la importancia de transformar el eje de la democracia, forma o medio o procedimiento de organización como un factor político para residuarlo como un derecho inherente a la dignidad humana y como comportamiento y estado cotidiano del espíritu ciudadano. Es decir, el derecho que tenemos todas las personas y los nacionales de que los gobernantes garanticen una alternancia. Por eso es que hemos visto regímenes hoy, Ortega quizás califica perfectamente en esto, como Maduro y otros, y Díaz-Canel, y es que se están utilizando instrumentos de la democracia para mantenerse en el poder y controlar el poder. O sea, cuando ustedes revisan la base de narrativa de Ortega, él habla dentro de un marco jurídico que él crea y que crean, por supuesto, los jerarcas del régimen para sostener en ese eje, porque no es solo una narrativa para Nicaragua y sus ciudadanos, sino también para venderlo en la comunidad internacional, de que ellos están actuando dentro del marco de la ley. Y eso todos sabemos que no es cierto. Por lo tanto, estamos frente a un paradigma que, en mi opinión, consiste en hacer privar un régimen de la mentira que nace de la ilegalidad y que utiliza los mecanismos de la democracia, de los mecanismos institucionales que están en nuestras constituciones y en nuestros textos legales internacionales, solo con el ánimo de controlar el poder. Ahora, yo pienso que esto es importante porque esto es una especie de transición que se generó desde el año 2000 y ya estamos en el año 2023 y vemos que estos países que se han congregado en lo que se llama el socialismo del siglo XXI han fracasado. Y esto lo podemos decir no porque no estemos de acuerdo con sus posturas, sus premisas ideológicas, no,
sino que han tenido el poder durante tantos años y no han logrado un estado de bienestar para nuestra nación, sino que han vaciado la democracia. Esto, en mi opinión, implica que hay que hacerle ver a la comunidad internacional que nosotros estamos obligados, como ciudadanos, dentro de una resistencia pacífica ciudadana, invocarle a la comunidad internacional los mecanismos que ella misma ha escrito para que pueda hacerse la revisión de las democracias y crear una democracia, pueblos o naciones con sentido común, democracias con sentido común y que esté dirigida a la gente, que casualmente es el lema que utiliza el secretario general Luis Almagro desde que él llegó. Más democracia para más gente. Pero nadie puede decir en la comunidad internacional que Ortega ni que en Nicaragua se vive una democracia. Eso es insostenible. Y eso es algo que hay que hacer hincapié. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la responsabilidad de proteger? Porque la responsabilidad de proteger no se trata, como lo mencionó también Roberto al inicio, no se trata de que los cascos azules van a invadir Nicaragua o van a invadir Venezuela. Eso precisamente, ese argumento de decir que son cascos azules es producto, y me disculpa la expresión, de una gran ignorancia y también de una estrategia para atacar esta narrativa de la responsabilidad de proteger. Lógicamente, el régimen de Ortega y Murillo, Maduro y sus secuaces y los otros países que están en la misma situación a los nuestros, van a atacar esta narrativa de responsabilidad a proteger porque para ellos existe un marco constitucional, un marco legal en la cual encuadra las acciones que ellos vienen realizando y ellos no se van a apartar de eso, lógicamente. Sin embargo, hay miembros de la oposición, sectores de la oposición de nuestros países que atacan este principio internacional de responsabilidad de proteger, a pesar de que es un principio y una doctrina que nace de las Naciones Unidas, que nace de la comunidad internacional. ¿Pero por qué lo hacen? Es la gran pregunta. Porque en el caso venezolano ocurrió, porque las únicas políticos que realmente apoyaron la lucha de la responsabilidad de proteger era un exalcalde de Caracas que se llama Antonio Ledesma, una exdiputada de la Asamblea que fue venezolana, que fue destituida ilegalmente, que es María Corina Machado, y algunos miembros de la academia. El resto, sobre todo los partidos políticos, no les interesaba esto y nunca les interesó. Incluso desde Venezuela gritaban, aquí no queremos cascos azules y aquí no queremos una bota militar norteamericana. Y nadie estaba pidiendo eso. Nadie estaba solicitando eso. Lo que estábamos invocando era una doctrina internacional porque necesitábamos que se realizaran acciones contundentes ante la comunidad internacional porque nosotros solo no podíamos, sencillamente porque tenemos un Estado criminal que nos gobierna y nos sigue gobernando. A tal punto que hoy, y tengo que irme al caso venezolano como referencia, a pesar de que habíamos avanzado de una manera gigantesca, deslegitimando formalmente a Maduro por resolución del Consejo Permanente de la OEA, y después se invocó una norma constitucional en la cual la Asamblea Nacional, que estaba en ese momento, ya no lo está, pero en ese momento estaba en poder de las luchas democráticas venezolanas, designaron temporalmente a una persona como presidente interino, pero la Constitución establece que es solo por 30 días, y esa persona duró casi 2 años violando la Constitución venezolana. Y nadie podía decir nada porque el que dijera automáticamente era atacado desde el punto de vista de la política de la oposición. Yo sí lo dije porque yo lo tenía, bueno, yo soy constitucionalista, soy presidente de la Sala Constitucional y yo no podía tener ningún comportamiento distinto y decía, señores de la Asamblea Nacional, ustedes están obligados a nombrar un presidente encargado, no tiene por qué ser diputado, podría haber sido cualquier venezolano. Ellos hicieron algo que fue crear una duplicidad de poder legislativo y poder ejecutivo desde la Asamblea, me refiero a la oposición venezolana, no estoy hablando de Maduro. Maduro tenía un gobierno de facto, pero el gobierno interino creó un paralelismo porque era presidente de la República legítimo, reconocido por 50 países, y a su vez era presidente de la Asamblea Nacional. Esa dualidad de cargo era inconstitucional y eso permitió, entre otras cosas, que legalmente perdiera su sustentabilidad jurídica.
Y paradójicamente, hoy en día, la oposición venezolana, después que había avanzado tanto, tuvo que retroceder y ahora está hablando de irse al campo electoral. Y entonces hicieron unas primarias recientemente y es bueno que ustedes lo sepan, porque esto es algo que solo lo saben los venezolanos y lo demás es lo que se ven en las redes y en los medios de comunicación, que son ventas, ¿no? La verdad es que votó el 15% de la población electoral para designar a una persona, pero no existe ninguna alianza en la oposición venezolana. Ustedes van a ver el año que viene 10 o 15 candidatos. Entre ellas, Dios quiera que sea también la que fue elegida, que es María Corina Machado, que ha tenido es una gran venezolana y ojalá pudiera algún día llegar a ser presidente. Dios mediante, sería muy bueno para la nación y para el continente. Sin embargo, no existe ninguna concertación, ninguna alianza. Los políticos sí hablan de unidad y hablan de alianza, pero es falso. No lo es. No lo es. Porque incluso hay parte de los partidos políticos más importantes de oposición se apartaron de la primaria y retiraron sus candidaturas para plantearlas el año que viene. Y en el caso de María Corina Machado, ellos venden la idea de que pesa una inhabilitación formal, lo cual no es cierto, no existe ningún acto de inhabilitación formal, pero es lo que ellos están vendiendo. Y como pueden ver, no estoy hablando del régimen de Maduro, estoy hablando de la oposición venezolana. Entonces yo con el tiempo me di cuenta que la doctrina de responsabilidad proteger bajo esta doctrina se realizaron varias acciones importantes, sobre todo en Estados Unidos y la Unión Europea, que estaba haciendo temblar la estabilidad del régimen de Maduro y que, gracias a Dios, se utilizó esta doctrina para ejecutar acciones que permitieran que la comunidad internacional le pusiera el freno a Maduro en su acción inconstitucional e ilegal y que violentaba los derechos y sigue violentando los derechos de los venezolanos. Por eso que tenemos ahora unas denuncias importantes de más de 1.500 casos ante la Corte Penal Internacional. Eso está allí. Tenemos denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las violaciones graves de derechos humanos, que son sistemáticas. Eso está allí. Tenemos bienes congelados de entes corruptos en la comunidad internacional, no solo en la OFAC en los Estados Unidos, sino también en la banca suiza y en la banca europea. Esas son acciones que logró esta narrativa de la responsabilidad a proteger. Por eso es que yo creo mucho en esta doctrina, además que es un mecanismo que está dentro del derecho internacional. Tiene su sustento o su propósito es lograr la prosperidad y el bienestar de los pueblos que viven la desgracia que viven nuestros pueblos, para asegurar el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la justicia, a la igualdad y, por supuesto, a la libertad, ¿no? La responsabilidad de proteger, quiero explicar algo rápido aquí. Como lo dije, es una acción internacional para mantener la paz, donde los estados que están comprometidos con la paz y con la democracia tienen el deber de socorrer a todos aquellos pueblos que son víctimas de genocidios, de crímenes de guerra, de depuración étnica, de crímenes de lesa humanidad, de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos. Es una respuesta eficaz que tiene la comunidad internacional para hacer cubrir o satisfacer o dar una respuesta a una emergencia que pueda ocurrir, humanitaria que pueda ocurrir en cualquier parte del mundo. Esta normativa fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el nombre de Responsabilidad de Proteger. Eso ocurrió el 24 de octubre de 2005. En esa asamblea, esa normativa aprobada en Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo lo siguiente: se busca, abro comillas, cito, se busca que los estados de la comunidad internacional asuman ante crímenes atroces, violaciones de los derechos humanos
la conciencia de que todo Estado está obligado a proteger a sus ciudadanos de tales males y que la comunidad internacional debe ayudarlos a cumplir ese objetivo, de manera que si un Estado incumple su obligación de proteger, dicha comunidad dotada de legitimación y con los medios necesarios tiene que movilizarse aceptando de esta manera la comunidad internacional la responsabilidad colectiva de actuar para poner remedio en los casos como las catástrofes humanitarias que vive el pueblo nicaragüense. Es decir, si el Estado nicaragüense hoy de manera de facto en poder de Ortega y de los jerarcas del régimen de Nicaragua no satisfacen las primeras necesidades de los nicaragüenses que estén adentro y que estén fuera de Nicaragua, no, si comete ese Estado violaciones sistemáticas de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, y además de eso, existe una corrupción generalizada que linda o colinda con el crimen organizado transnacional que hace posible la activación del Estatuto de Palermo, entonces estamos en presencia de unas circunstancias que justifican la necesidad de exigirle a los demás países amantes de la libertad que nos ayuden. Entonces, ¿qué habría que analizar aquí? ¿Cuáles son las justificaciones para el caso de Nicaragua para decir que hay que ayudar al pueblo nicaragüense? ¿O es que acaso los nicaragüenses que están adentro y que están afuera pueden por sí solos deponer al régimen de Ortega bajo las herramientas de la lucha que existen dentro del contexto de la democracia? Es imperativo la ayuda de la comunidad internacional y hacer un frente en contra de Ortega y su jerarca y bloquearlo de tal manera que pueda haber un hecho desencadenante que permite la llegada de la democracia de Nicaragua, que al final tendrá que ser un gobierno de transición, porque ustedes hicieron un ejercicio, yo lo pongo siempre como ejemplo para los casos de Venezuela y de Cuba y Bolivia. Yo le digo, en Nicaragua hubo en el 2021 unas elecciones presidenciales donde con mucha dificultad los nicaragüenses, desconfiando por supuesto de, lo que de la adversidad que les venía, pero con mucha tomaron la dura decisión de irse al campo electoral. Y yo les digo a ellos, me consta porque yo he acompañado a los nicaragüenses en esta lucha y los he escuchado y he aprendido mucho de ellos, de ustedes. ¿Y qué ocurrió allí? Más presos, más violaciones de derechos humanos. Es decir, estamos peor hoy en día en Nicaragua que antes de habernos ido a elecciones en el 2021. O sea, lo que ocurrió en el 2022, en el 2023, fue más desesperanza, más frustración, más vejaciones para el nicaragüense. ¿O es que acaso no nos han quitado el alma? Cuando nos quitan la democracia, nos quitan el alma. A todos nosotros que estamos viviendo situación muy dura. Nos rompe la nacionalidad, nos destruye el contrato social y separa nuestra familia. Nosotros no podemos tener navidades tranquilas, ni cumpleaños, ni carnavales, ni se nos muere un familiar y es muy duro porque muchos no pueden, no están todo el mundo en diferentes países. Es muy duro. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Ortega y su jerarca? Normalizar el horror. Y la comunidad internacional, parte de la comunidad internacional se burla del horror que están viviendo los nicaragüenses. Porque yo me encantaría tener al presidente de Chile, que es uno de los que ha alzado la voz, pero no ha alzado la voz contundentemente. Y decirle, usted tiene que pedir ante la OEA y ante las Naciones Unidas al presidente, y me refiero al presidente chileno, que es del Foro de Sao Paulo, pero que para mí es la persona que ellos han puesto para dar algunos golpes en contra de Ortega, pero no son golpes muy fuertes. En ningún momento yo he visto al presidente Boric decir que hay que sancionar a Ortega o a los jerarcas de Ortega, congelarle las cuentas, descubrir todo el tema de la distribución de gasolina que tiene la familia, el nepotismo que tiene la familia de Ortega en Nicaragua, el fondo, porque Ortega tiene un fondo fuera de Nicaragua,
para protegerse él, para proteger todo el control de mantenerse en el poder por muchos años, como lo tuvo, como lo tiene Evo Morales, como lo dejó Chávez antes de morir. Es un fondo de protección económico, me refiero, porque aquí estamos luchando contra gente sin escrúpulos. Entonces, ¿es que acaso en Nicaragua no hay un éxodo de personas? Sí lo hay. Y cada vez es mayor. Incluso después del 2021 volvió a incrementarse. ¿Es que acaso en Nicaragua no existe una emergencia humanitaria? ¿Cómo es la salud, el sistema de salud en Nicaragua? ¿Cómo está el sistema de alimentación? ¿Cómo está el sistema de las vías, la electricidad? ¿Cómo está el tema de la criminalidad y la violencia en Nicaragua? Es que Ortega tiene eso controlado. ¿Cómo está el índice económico? Es que estamos enfrente de un Estado criminal. No solo es ilegítimo, es criminal. Entonces nosotros necesitamos obligatoriamente exigirle a la comunidad internacional acciones urgentes, porque el propio Ortega, dentro de su criminalidad, afecta la vida diaria de los nicaragüenses. Y entonces nosotros necesitamos exigirle a la comunidad internacional, exigirle ya, no pedirle, no, exigirle que cumplan su deber de proteger la violencia que existe ante el pueblo nicaragüense, la falta de democracia, la falta de institucionalidad. Porque nosotros vamos a ver casos como lo que está ocurriendo con la presidenta de la Corte en Nicaragua, que ella es de ese grupo, pero hacen como una purga. Hacen como una purga, pero al final es lo mismo. A lo mejor, por algún motivo, como hay grupos entre ellos, se vuelve incómodo y tienen que sacarle, pero ponen a otra. Entonces es lo mismo, lo que hacen es una especie de reciclaje. Hasta que no llegue la democracia en Nicaragua, hasta que no se logre la libertad, jamás vamos a poder tener democracia. Y la responsabilidad de proteger es una narrativa perfecta, amigos. Perfecta, no son los cascos azules. No caigan en el error que caímos nosotros los venezolanos. No, es perfecta. El secretario general la conoce. Las Naciones Unidas la conoce. Lo que hay es que pedir acciones contundentes para congelar bienes, para retirar visados, para, de alguna manera, ponerle un bloqueo a Ortega. No es a Nicaragua como nación, no. Es a Ortega y sus jerarcas. Y esta responsabilidad de proteger es la narrativa perfecta para hacer cualquier solicitud que ustedes vayan a hacer como grupo. De esta manera termino diciéndoles que para mí es un honor estar con ustedes, para mí es un honor compartir con ustedes mi experiencia y mis opiniones con relación a la forma en cómo debería hacerse la lucha, aunque ustedes lo están haciendo muy bien. Y bueno, gracias nuevamente por esta oportunidad. Gracias, Miguel Ángel, por esta brillante exposición.